sobre el cráter de Chicxulub. La conferencia forma parte del ciclo de difusión científica que hace el instituto con una plática cada mes. Y en esta ocasión el tema va a ser sobre el cráter de Chicxulub. Y voy a dar nada más una breve introducción de la importancia o el interés que tiene el estudiar este cráter y lo que esto representa para la ciencia en el país y para la comunidad científica, el que tengamos la estructura de impacto en la península de Yucatán. Los cráteres de impacto son de los rasgos geológicos menos entendidos y ha sido difícil el estudiar los procesos de formación de los cráteres, la frecuencia de los impactos y las implicaciones que esto tiene para la Tierra y sobre todo para los sistemas de soporte de la vida, cuáles son los efectos en la atmósfera, en la hidrosfera y en la misma corteza del planeta. Y en los últimos años el estudio del cráter ha permitido abrir una ventana para entender todos estos procesos. Y estos son procesos de los procesos fundamentales que han marcado la evolución del planeta en la parte geológica y también la parte de evolución de la vida. Hay solo 3 cráteres. Bueno, el interés del estudio del cráter de Chicxulub y quizá lo que más se ha difundido en los medios y en las publicaciones científicas es la relación que tiene el cráter de Chicxulub en Yucatán con la extinción de un gran número de especies y de géneros en lo que fue el fin de la era mesozoica o la era de los reptiles. Y entre los grupos que desaparecen en la frontera del Cretácico terciario o del fin de la era mesozoica es toda la parte de los dinosaurios, todos los reptiles marinos, todos los reptiles aéreos y una buena parte de los organismos en los mares, incluyendo la mayor parte de los microorganismos, de los llamados foraminíferos, y también organismos que habían dominado los mares durante varias decenas de millones de años, que es la parte de los amonites, que están aquí representados en esta parte de aquí. Entonces, eso es posiblemente lo que más se ha conocido de cuál es el interés en estudiar el cráter, su relación con uno de los procesos o eventos de extinción masiva que marcaron de hecho la evolución de la vida en el planeta. Y la otra parte es no solo en los organismos que desaparecen, sino cuáles son los que logran cruzar la frontera y cuál es el futuro de estos organismos durante el periodo cenozoico, que es en el que nos encontramos. Y dentro de ello, bueno, la parte más interesante es el desarrollo explosivo de los mamíferos, que incluye eventualmente a los primates y a los homínidos y al hombre. Entonces es uno de estos eventos puntuales que marcan un cambio radical en la evolución del planeta. Sin embargo, en la parte científica hay muchas otras razones. O sea, esto es como la explicación más simple de por qué estudiar el cráter y cuál es la importancia. Está relacionado a este proceso de extinción. Sin embargo, en la parte de estudiar el cráter hay muchas preguntas científicas y el cráter en Yucatán se ha convertido en un laboratorio natural excepcionalmente interesante para investigar cómo ocurren los impactos y qué es lo que pasa con todo esto. Y dentro de hay solamente 3 cráteres de tamaños comparables al de Yucatán, que tienen unos 200 kilómetros de diámetro. Solo se conocen 3 cráteres en la Tierra de estos tamaños, uno en África, otro en África del Sur, otro en Canadá y este en México. Y los otros 2 cráteres, el de Canadá y el de África del Sur, son ya muy viejos, tienen del orden de más de 1.800 millones de años. Chicxulub, en contraste, tiene 65 millones de años. Y esta diferencia en edades hace que los cráteres en Canadá y en África del Sur estén muy erosionados. Ya no se tienen, o sea, la forma del cráter inclusive ya está toda deformada y no se puede observar ninguno de los procesos que formaron a los cráteres.
mientras que en Yucatán el cráter está conservado de una manera casi perfecta. Se forma en una plataforma muy estable, parecida a lo de las Bahamas, y no hay volcanes en la península de Yucatán, no hay tectónica, o sea, el cráter se ha mantenido muy bien y se ha estado cubriendo con sedimentos carbonatados al paso del tiempo, y tenemos entre 300 y 1 kilómetro de rocas encima que lo protegen. Entonces el cráter está conservado de una manera muy completa, y esto permite que uno pueda investigar en este cráter todos los procesos de formación y la evolución posterior. Se pueden estudiar en gran detalle cómo se forma y qué ocurre en el impacto. Y luego, la otra parte del estudio de investigación es que el tipo de resolución que uno requiere en la parte temporal es extremadamente alta. No sé si hayan visto ustedes el tiempo geológico en millones de años o miles de millones de años, y normalmente se tiene una incertidumbre, la cual ha ido disminuyendo con el uso de nuevos métodos de fechamiento. Y tenemos, por ejemplo, errores o incertidumbres en el fechamiento del orden de 0.1%, que normalmente es ya relativamente pequeño, y si uno habla de millones de años, el tener un 0.1% de millones de años, pues es normalmente una incertidumbre con la cual es posible, digamos, todavía interpretar los procesos geológicos. Sin embargo, en el caso del cráter y de la relación con las extinciones, esta resolución de 0.1% todavía es demasiado alta, y no es posible interpretar qué es lo que ocurre. La diferencia es que todo el proceso de formación del cráter es en periodos de segundos a minutos, y los efectos que se tiene en la biosfera son del orden de a lo más de meses a unos 10 años. Entonces estamos hablando de un periodo extremadamente corto en la historia geológica, y el 0.1% de 65 millones de años es todavía más o menos 65.000 años. Entonces es claramente una enorme diferencia el tratar de resolver un proceso que ocurre en escalas de segundos, minutos, días y a lo más 10 años, con una incertidumbre de más o menos 65.000 años. Y estamos hablando de 0.1% en la resolución. Y así como esto, hay una serie de preguntas que están literalmente empujando a que los métodos que se tienen para estudiar los fenómenos en la Tierra tengan una mayor precisión, y esto es en la parte de la escala temporal, y lo mismo podemos decir en toda la otra parte de escalas espaciales, etc. Entonces, el cráter es un laboratorio único en el planeta, y al momento es el único descubierto de este tamaño y que está preservado con este tipo de características. Y la otra parte importante es cómo entender el papel que han jugado los impactos en la historia de la Tierra. Los impactos se pueden observar fácilmente en todos los cuerpos. En la Luna, si uno observa, pues la cara de la Luna está toda llena de cráteres, y lo mismo pasa en asteroides y en otros cuerpos en el sistema solar. Y esto hace suponer o bien la Tierra era un lugar muy peculiar y no le pegaba nada, o bien de que sí le estuvieron ocurriendo estas colisiones e impactos, pero que los procesos geológicos normales en la Tierra han borrado el registro. Y actualmente el cambio en la idea, el concepto que se tiene de evolución de la Tierra, incorpora los impactos, y los incorpora desde las etapas más iniciales. La teoría ahora más aceptada para la formación del sistema Tierra-Luna es debido a un impacto de grandes dimensiones, en donde la Tierra, en la etapa muy inicial de formación del planeta, es impactada por un cuerpo del tamaño de Marte, y de este impacto surge el sistema Tierra-Luna. Esto es lo que crea la Luna. Y de hecho, en realidad, entonces lo que tenemos es un papel extremadamente importante desde el origen de la Tierra y a lo largo de toda su historia de los impactos. Y el reto entonces es tratar de buscar este registro que está muy afectado y muy incompleto en la historia del planeta. Entonces es el contexto, digamos, en el que tenemos el estudio del cráter, y el hecho de que esté en nuestro país, pues es una gran oportunidad para la ciencia mexicana,
y al mismo tiempo es también una enorme responsabilidad de que la comunidad científica en Ciencias de la Tierra tome esta oportunidad y logre hacer contribuciones y aportes, que es la intención de estos proyectos que maneja la universidad. Entonces, le voy a dejar ya el micrófono a la doctora Ana María Soler. Un cráter de impacto de gran tamaño como fue este que impactó a la península de Yucatán, y cómo comenzó realmente toda la historia de este cráter del Chicxulub, porque la que sigue, por favor, la que sigue, toda la historia comenzó con que apareció una capa de pocos milímetros en una secuencia grande de calizas en varias partes. Principalmente la más estudiada era la frontera esta que marcaba el doctor del Cretácico terciario hace 65 millones de años. Apareció una capa muy pequeña que tenía un gran contenido de iridio, que es un mineral muy poco común en la Tierra. Siempre se asocia a eventos de tipo meteorítico o cometario. Entonces se encontró esta capa, la encontró Walter, o sea, más bien Luis Álvarez, y su hijo, o sea, y su padre Walter Álvarez fue el que la analizó, porque era algo muy anormal. Realmente esos valores eran muy extraños, y además pues se tenía esta gran extinción de los dinosaurios. Entonces habría que explicarlo, qué era lo que había sucedido, qué había sucedido en la Tierra, era lo que se buscaba. Entonces se empezaron, lo primero fue esta detección de esta capa anormal de iridio, y entonces empezaron toda una serie de estudios de buscar dónde estaba la huella del impacto, que como les comentaba el doctor, en la Tierra es bastante difícil. Si nosotros observamos la luna de noche, vemos una inmensidad de cráteres, que de hecho hasta que no llegó el Apolo no se pudo decir con conciencia de qué tipo de cráteres eran, ¿sí? Sino fue hasta que se trajeron las muestras y se detectaron que efectivamente la gran mayoría de ellos son de impacto meteorítico y no efecto de actividad volcánica, porque se pueden confundir. Entonces se empezaron a buscar estas evidencias, la que sigue, y entonces pues también cambió mucho la visión de los impactos cometarios, precisamente con el impacto en Saturno, ¿sí? De este gran meteorito. Y entonces pues todavía esto fue ya posterior, pero son evidencias de que el fenómeno se sigue dando en nuestro sistema solar, que no es algo tan lejano. La que sigue. Hay también estas evidencias de cuarzos chocados que se llaman, que es, para nosotros lograr hacerle estas estructuras al cuarzo se necesitan fuerzas y presiones realmente impresionantes físicamente, ¿sí? No se pueden hacer en la Tierra con la tecnología que tenemos, ¿sí? Solamente un evento de tipo meteorítico de impacto realmente es lo que los puede generar, y había estas evidencias también. La que sigue. También la presencia de estas esferulitas, que es una estructura muy poco común, ¿sí? Y también existían evidencias, entonces se seguía buscando que la causa tenía que ser el impacto. La que sigue. El tener otra evidencia también es el encontrar, cuando uno estudia la estratigrafía, o sea, si ustedes han visto algo, siempre encontramos lo más viejo en la parte inferior de nuestra secuencia estratigráfica y lo más joven hacia arriba. Un impacto meteorítico genera que esta secuencia se invierta. ¿Por qué? Porque al impactar sale el material, y entonces donde se va a depositar va saliendo lo más joven y luego va lo más viejo, lo más viejo, lo más viejo. Entonces hay una secuencia invertida. Entonces eso también se tenía que buscar. La que sigue. Y entonces sucedió que haciendo exploración Pemex, esto ya desde los años 57, 58, ellos encontraron una anomalía gravimétrica, justamente, que aquí se puede ver, por aquí más o menos pasa la línea de costa, ahorita luego la vamos a ver más clara, una anomalía gravimétrica particularmente circular. Esto no es común. O sea, se da precisamente pues en los volcanes, en los cráteres.
pero esta era de muy, muy grandes dimensiones. Pero se quedó todo, o sea, en el 50 y tantos se hizo este reporte, luego por los 80 Álvarez hicieron su reporte del iridio, pero nunca lograron contactar hasta que después de muchos años, precisamente un periodista científico oyó una plática de un ingeniero de Pemex de estas anomalías que él suponía que probablemente podía ser una anomalía de impacto, y entonces había oído también a Walter Álvarez que buscaba su cráter de impacto que tenía que ser de grandes dimensiones para haber generado esa pequeña capa sobre toda la superficie del planeta, porque en todas las secuencias o en una gran mayoría de las secuencias del Cretácico terciario se encuentra esta anomalía de iridio que es milímetros, ¿sí? La que sigue. Y entonces, pues ya dieron con esta hipótesis de que lo más probable era que era un impacto y que el impacto estaba en la península de Yucatán, ¿sí? Y que era lo que faltaba, checar que las edades coincidieran. Y cuando se hicieron los fechamientos de estos depósitos, pues se vio que las edades coincidían. Entonces, pues ya se tenía que era el cráter de impacto y que pues nos tocó a nosotros en la península, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando viene este impacto. Ya tenemos el impacto y entonces esto sucede en muy, muy pocos segundos. Es cuestión de segundos la formación de estos enormes, que ahorita vamos a ver, son cientos de metros que hay en México de estos depósitos. Entonces lo primero que sucede es, el meteorito no tocó la superficie terrestre, no la tocó, se desintegró primero, lo que dañó fue la onda de choque, realmente, fue lo que fracturó las rocas y lo que generó esta secuencia de salida de material, ¿sí? Pero no toca con la con la visión común que tenemos nosotros de que cae el meteorito y uno recoge los pedazos, ¿no? Pero esos son los pequeños, los grandes no llegó a tocar la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, pues se generaron esta onda de choque, después lo que nosotros llamamos surgencias, que es salida de material a grandes velocidades, hubo tsunamis muy grandes, el agua se evaporó, porque además, imagínense, el fragmento se supone que ha de ser de alrededor de unos 10 kilómetros el tamaño más o menos. Entonces hubo enormes efectos en zonas cercanas y fue diferente mientras más lejos estábamos de la zona del impacto. A la península le tocó todo, la onda de choque, la vaporización del agua, los grandes tsunamis, que hay evidencia de estos tsunamis. Si ustedes ubican, la península de Yucatán prácticamente ya estaba en ese momento en esa posición y estos depósitos de tsunami llegaron hasta la parte noroeste de Estados Unidos. Hay evidencia de estos depósitos en varias partes. La roca se vaporizó también, o sea, se fundió la roca y salió, ¿sí? Y pues una gran cantidad de sismos. La que sigue. Entonces, lo que decimos que es el material que sale de este impacto se le llama eyecta y se fue distribuyendo alrededor de toda la masa de todo el globo, y también los incendios, porque venía mucho material también caliente, entonces hubo una gran cantidad de incendios. La que sigue. Se hizo un oscurecimiento total, ¿sí? Ese aproximadamente pues, se calcula que duró varios meses, ¿sí? Hubo lluvia ácida y también efecto de invernadero, o sea, hubo en otras zonas donde la temperatura subió notablemente también. La que sigue. Y entonces podemos ver aquí dónde se encuentran en todos estos sitios, están reportados, ¿sí? Aquí fue el impacto, pero en todos estos lugares hay reportes o evidencias de este impacto en todo el mundo. La que sigue. Y podemos ver pues la diferencia de tamaños, obviamente, ¿sí? Pues las secuencias aquí en Túnez es muy muy pequeña y en México pues son de varios cientos de metros en ciertas partes. La que sigue. Esta es pues la fotografía, lo que les decía, ya de la anomalía gravimétrica con
la línea de costa para que ubiquen bien. El centro aproximadamente de este impacto es el puerto de Chicxulub, en Yucatán, la que sigue. Y también se ve que genera un patrón de fracturamiento de tal manera que también los cenotes, que son estos pozos de agua dulce comunes en Yucatán, siguen esta distribución, están sobre arcos la distribución, y esto es debido precisamente a cómo quedó el terreno formado debido al impacto, obviamente. La que sigue. A ver, la anterior. Esta línea blanca son los cenotes, perdón. ¿Sí? Y sí, siguen un patrón circular. La que sigue. Entonces, ¿qué se hizo? Por el año 94 la UNAM, ¿sí?, hizo una perforación con apoyo privado de unos primeros pozos de poca profundidad realmente, y de estos lo que les muestro es la susceptibilidad, que lo que podemos ver es que estos depósitos que son generados por el impacto meteorítico que rompe las rocas que eran calizas, depósitos de calizas así bien continuos y grandes paquetes, rompe, los pulveriza, ¿sí?, y genera otro, o sea, los recalienta de tal manera que se funde esta roca, y por eso tenemos una señal muy distinta en lo que es la susceptibilidad magnética, que es la capacidad que tiene un cuerpo de tomar magnetización. Cuando una roca se calienta, está susceptible a tomar el campo en ese momento. Entonces, vean cómo en los primeros la señal es prácticamente cero, no hay señal de esto, y justamente en estos paquetes grandes de las brechas de impacto tenemos señal de susceptibilidad magnética. La que sigue. Se hicieron también, o se están haciendo todavía, estudios de micropaleontología para ver qué animales, sí, qué pequeños animales había previos al impacto y después del impacto, para también estudiar cómo evolucionaron. La que sigue. Y también para después ya llegar a este gran proyecto, que es del que ahora yo les voy a presentar los resultados, pues primeramente se tuvieron que hacer estudios aéreos, ¿sí? Acá tenemos nuestro avioncito y con GPS se ubicaban bien líneas y puntos para trazar y poder volar para ver cuál era el sitio mejor para perforar, porque ya teníamos varias informaciones, como eran pozos también de Pemex, que hay reportes de ellos, aunque no se tenía la roca. Los primeros que se tuvo completo, secuencias prácticamente completas, son estos pozos de la UNAM, que fueron 7, que 3 de ellos sí obtuvimos brechas de impacto, en los otros no, pero ahora la visión era ir mucho más profundo, y además se contaba con una infraestructura internacional. Esto es un proyecto internacional de perforación para, con lo más novedoso del momento, perforar, sacar las muestras y tener un registro preciso y hacer registros también de pozo de lo más avanzado que había en ese momento, que es lo que se hizo. La que sigue. También se hicieron, pues les digo, estudios previos de tomar rocas para ver cómo se comportaban las secuencias, y también no solo los aéreos, sino también a pie, con ayuda de los estudiantes de la UNAM. La que sigue. Y secciones geoeléctricas para poder ver dónde se encuentran estos anillos concéntricos, porque lo que nosotros queríamos era perforar en la parte más interior. ¿Con qué fin? Con el de obtener realmente la mayor cantidad de algo que nosotros llamamos roca fundida, ¿sí? En las otras partes, fuera de lo que es el gran cráter de impacto, lo que más se encuentra son estos depósitos que salieron, muchos de ellos en tiros parabólicos. Esas son las secuencias que se veían afuera, pero en el interior lo que nos interesaba también era obtener esta roca fundida, que se le llama comúnmente melt. Entonces se estudiaron los anillos, se pueden ver dónde están los anillos también de cenotes, y
las anomalías topográficas que quedaron de este gran impacto, porque cuando uno tiene un gran impacto como este, la parte central se eleva, como cuando cae una gota de leche, que han visto esas fotos preciosas, ese mismo efecto se da. Entonces teníamos oportunidad de, si perforábamos en la parte central, de ver si había rebotado, cuánto había rebotado este material y poder ver algo mucho más profundo, la que sigue. Entonces, pues aquí están las ubicaciones de los pozos UNAM con la SUS y aquí quedó nuestro pozo en la hacienda de Yaxcopoil, fue donde se perforó, la que sigue. Este fue más o menos el equipo de perforación, les digo, era una perforación científica. La primera parte sí se hizo con una compañía, los primeros 400 metros, pero después ya fue una perforación totalmente con fines científicos, para obtener datos, correr registros geofísicos para ver cómo van cambiando los estratos y estar obteniendo la mayor cantidad de roca posible, la que sigue. Entonces se trabajó aproximadamente 3 meses, 24 horas continuas, iba saliendo el material aproximadamente un núcleo cada 3 horas, de 3 metros, la que sigue. Entonces, ¿qué hacíamos con las muestras? Pues recibíamos nuestros núcleos y se tenía que marcar para saber qué era arriba, cuál era la parte superior, cuál era la parte inferior. Se marcaban, se cortaban para meterse en cajas, ¿sí? Era como se recibían, la que sigue. Y en la Universidad de Yucatán se escaneaban todas, cada núcleo, ¿sí? Se tenía la posibilidad de escanear las muestras girándolo, o sea, tenemos unas visiones completas de los núcleos de aproximadamente 1,20 m, son las imágenes completas, ¿sí? Esto se hacía ya en la Universidad de Yucatán, la que sigue. Y después todo el material se trasladó a México, que ahora lo tenemos aquí a nuestras espaldas, la que sigue. Y se dan muestras a los grupos que participaron en la primera parte del proyecto. O sea, esto como era un proyecto internacional, todo el mundo hacía un proyecto de investigación, que había un grupo de personas que evaluaban, y entonces si era aceptado tu proyecto, te iban a dar un cierto número de muestras. Entonces ellos venían de los diferentes grupos de investigación, nos visitaron, y se les daba la muestra de una cierta medida particular. Entonces se cortaron, hemos entregado alrededor de 2,000 muestras, la que sigue. ¿Sí? Aquí pueden ver todas las diferentes universidades, hay universidades de Europa y universidades de Estados Unidos, también de Sudáfrica, ¿sí? Vinieron, ellos eligieron las muestras porque pues había muchas diferentes, hay muchas diferentes ramas de investigación. Hay gente a la que le interesa, no le interesa el impacto, sino le interesaba la secuencia completa que se tenía preservada debido precisamente a esta ubicación del cráter de Chicxulub, las condiciones en las que quedó, que se fue depositando material encima, hizo que era una secuencia perfectamente bien preservada. Entonces era de mucho interés, la que sigue. Aquí es el proceso de escaneo. Ahora ya se están dividiendo todos los núcleos a la mitad y se está escaneando de nuevo cada mitad de los núcleos. Tenemos alrededor de 1,500 metros que estamos escaneando, la que sigue. Y después también, les digo, de nuevo estamos midiendo la susceptibilidad magnética, la que sigue. Se está haciendo también descripción geológica sobre todo ahorita nos estamos abocando nosotros al menos al impacto, las secuencias de impacto, la que sigue. Y aquí tengo algunos de los resultados, por ejemplo, de susceptibilidad, precisamente en esta pequeña parte del impacto, ¿sí? Que son diferentes tipos de brecha que hablan de cómo se depositó, que eso es lo interesante, o sea, hacer estudios de todo tipo para ver cómo se formó este cráter de impacto. Es un laboratorio único en el mundo. ¿Por qué? Porque se generó a presiones y temperaturas que no las podemos repetir en este momento en la Tierra. No tenemos la tecnología para repetir
esos procesos y que además nos hablan también del interior de nuestro planeta, que está en muchas partes a esas presiones y temperaturas muy grandes, o sea, da información para muchas cosas. La que sigue. Aquí tenemos también que les medimos también lo que es su magnetización. La que sigue, a muestras esas individuales, no a los núcleos completos. Y la inclinación también para ver, porque algo que se discute mucho es que justamente en este impacto el campo magnético se invirtió. ¿Sí? Tenía una polaridad y cambió su polaridad, entonces es lo que se muestra en este registro de la parte de arriba que estaba reverso y pasó a polaridad normal. La que sigue, justamente. Y algo que se encontró en esta secuencia de impacto, aquí está nuestro descubridor, nuestro Pedro Vera, él estaba siguiendo una secuencia muy particular de fragmentos en estas secuencias del impacto y encontró uno muy particular, que era algo raro. No correspondía a los fragmentos normalmente descritos en algunas de las secuencias y en secuencias mismas ya que se habían dado de este impacto. Y él encontró un pequeño fragmento al que pertenecía al cuerpo impactor, ¿sí? Esto no se había encontrado, ¿sí? De hecho es algo pues que impactó a todo mundo además, porque no se había encontrado ningún fragmento de este gran impactor y se puede, pues ahora lo que se están haciendo es estudios de muchos tipos para determinar la naturaleza también del impactor, porque pues hay gente que opina que es cometa, hay gente que opina que es meteorito, nosotros estamos más bien con las evidencias que tenemos en esa tendencia. La que sigue. Y entonces pues le hicimos, nosotros lo primero pues que se le hizo fueron la fluorescencia de rayos X y se encontró pues que sí tenía un componente de fierro totalmente anómalo, fuera del patrón normal, fierro y níquel básicamente. Entonces sí, o sea, era indicador de que esta roca formaba parte del impactor, este fragmento. Que es distinto, es que cuando empiezas a ver los fragmentos es diferente y está oxidado. Entonces, ¿cómo en esta secuencia del impacto queda este cuerpo? La que sigue, y hay más evidencias, se le hicieron tierras raras, la que sigue, y también pues obviamente los elementos del grupo del platino también formando, o sea que presentaban una anomalía también, que eso indica que no es una roca formada normalmente en la Tierra. La que sigue. Se le hizo también la microsonda, que por ahí anda Carlos, ¿sí? Y se vio esta presencia de nódulos, que son muy característicos de los meteoritos, de los cóndrulos, de las condritas. La que sigue. Y ahora, pues, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues se quiere seguir perforando, obviamente. El próximo año a finales nos vamos a una perforación marina, ya para sacar otra gran secuencia y poder resolver todavía muchas dudas y apuntalar todavía muchas de las teorías que se tienen. La que sigue. Y pues básicamente la importancia que tiene, que es que estas rocas, además ahora ya el proyecto ya a partir del próximo martes se abre a todas las universidades, ya no solo a las primeras que pidieron muestras, sino que se abre ya a todo tipo de investigaciones. Las muestras ya pasan, ya no son de lo que se llama el ICDP, que es un proyecto internacional de perforación en continentes, sino que ya pasan al resguardo total de la UNAM, y entonces se abre a todo tipo de investigaciones. Se están haciendo muchas investigaciones, hay gente que está haciendo geoquímica de muy diversos tipos, estudiantes sobre todo están haciendo muy diferentes investigaciones de aquí de la UNAM, pero faltan hay muchísimas dudas todavía o cuestionamientos que se puede uno plantear, y que simplemente con el análisis de todas estas imágenes que están cargadas en una base de datos,
etcétera, etcétera. Se puede hacer todavía muchísima investigación y obtener muchísimos datos de los procesos a altas presiones y temperaturas como este del impacto del Chicxulub. Bueno, pues muchas gracias.